Que aprovechar para lanzarle porras a nuestro presidente, ¿no? Porque, hijos de la chingada, luego nada más están los otros Contreras jodiendo, ¿no? Sí, ahora que estamos los tres, porque bueno, yo ayer tenía a una compañera del PRI, entonces fui muy prudente, pero, y además ella también no se fue muy prudente, pero pues ahora sí, sí, con todo, ¿no? Sí, me late. Bueno, pues entonces son 10:59, estamos a unos segundos, estoy a punto de dar el arranque de nuestra transmisión. Y si no tienen inconveniente, empezamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arrancamos. Pues ya estamos en Facebook también. Hola, ¿qué tal, mis amigas, mis amigos? Muy buenos días. Otra vez estamos aquí en una transmisión en vivo para tocar temas muy importantes para el país. Y yo me siento muy emocionado porque hoy tengo a unos panelistas de lujo. De verdad le quiero agradecer de todo corazón a la senadora Citlali Hernández Mora que haya aceptado la invitación. Creo que es la senadora más joven que tenemos ahorita en el país. Así es que, Citlali, pues muy orgullosos, muy contentos de tenerte Hay una aquí. compañera más joven de Ahí está, Veracruz. Pero bueno, ahí pero es la más joven de nosotros. sí, soy la más joven electa. Muy bien. Así. Y Pero Alejandro, gracias que por la invitación. también es otro compañero, el diputado federal, compañero de un servidor en la Cámara de Diputados Federal. Alejandro, de verdad no sabes cuánto te aprecio, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Además, ustedes son expertos en el tema que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a hablar pues, sobre las juventudes, el futuro que tenemos que proteger. Alguien me estaría corrigiendo y diría, no, el presente también que tenemos que estar protegiendo. Y Alejandro, te doy también la bienvenida. ¿Por qué no me dan así de entrada en un minutito pues, unas palabras antes de entrar a las 3 rondas que acordamos que tendríamos? ¿Por qué no empiezas tú, mi querida Citlali? Muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Bueno, pues primeramente, nuevamente, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema y además felicitarte por esta iniciativa que creo que es importante seguir hablando de varios temas de interés nacional a pesar de esta contingencia y decir que es uno de los temas que me parece son eje de una de las políticas públicas más importantes del presidente y que forman parte de una preocupación nacional. Es decir, yo coincido, no, los jóvenes no solo somos el futuro, sino el presente de este país, prácticamente sin caer en la soberbia generacional, pues los jóvenes definimos una parte de los resultados electorales del 2018 y somos quizá las principales víctimas del neoliberalismo y sobre eso hay mucho que hablar y sobre todo mucho que hacer, porque si queremos transformar este país no podemos hacerlo sin pensar en construir un futuro diferente y un presente distinto para las juventudes. Entonces yo con eso arrancaría, que no es un tema menor, a veces se cree que el tema de los jóvenes es un tema solo de hablar de recreación, de entretenimiento, de cosas banales, pero la realidad es que cuando los jóvenes arropamos nuestro presente, construimos un futuro distinto y creo que eso es un llamado directo e indirecto que nuestro presidente todo el tiempo ha hecho y bueno, por eso también es que varios jóvenes desde hace varios años hemos participado en el movimiento. Pues muchas gracias, Citlali. Alejandro Viedma, este compañero mío, ya lo dije hace un rato en la Cámara de Diputados, igual joven, pero muy profesional, muy capaz, haciendo cosas muy importantes en la Cámara de Diputados, defensor obvio de este tema. Un saludo de arranque, mi querido Alejandro. Gracias, Benjamín, gracias, Citlali. La verdad es que es un gusto que a pesar de las condiciones en las que estamos ahorita y que no podamos estar dentro de las cámaras,
debate, el debate público, político, no se tenga este tipo de ejercicios. La verdad es que lo celebro, te lo reconozco, Benjamín. Es un espacio idóneo para poder continuar con el debate. Además de un tema que Citlali lo conoce muy bien, lo maneja muchísimo, que hemos venido trabajando tanto la Cámara de Diputados y el Senado, concretamente más Citlali, desde que entramos, que es la juventud. Como ya también lo decía, muchas veces se entiende mal lo que es ser joven o lo que supuestamente las juventudes queremos. Hubo muchos años en los que las juventudes se asociaron a temas únicos como el graffiti, el skate, eh, y cosas muy particulares sin entender que, pues por eso son juventudes, porque no estamos hablando de una juventud en particular. Los jóvenes les gusta, sí, el skate, les gusta la música, les gusta la innovación, les gusta la ciencia, les gustan muchas cosas. No hay, desde mi punto de vista, por qué etiquetarnos en algo. Y muchas veces se hace porque no se entiende, de repente hay una brecha generacional muy importante y a veces si los jóvenes estamos con el celular, ya creen que no estamos poniendo atención, que no estamos haciendo algo productivo. No necesariamente. Hay quienes están haciendo cosas muy importantes y trascendentales desde el teléfono, solo que otras generaciones, pues, incluso muchas veces son faltas de respeto. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para seguir ahondando en este tema. Muchas gracias. Al contrario, gracias de verdad a ti, mi querido Alejandro. Y bueno, arranquemos. Hay que recordarle a quienes nos siguen que los legisladores continuamos haciendo nuestro trabajo. Por eso hoy estamos en una mesa de diálogo, un foro para hablar sobre este tema, sobre lo que se está haciendo en materia legislativa para que los jóvenes pues tengan el lugar que corresponde en todo este entramado jurídico. Estamos en una fase 2 de esta pues, contingencia sanitaria producto de esta enfermedad del COVID-19, que ha implicado que el gobierno de la República nos esté convocando a estar en casa el mayor tiempo posible. Hay que estar en casa solamente en casos de verdad muy necesarios, hay que salir. Los legisladores, por ejemplo, ahorita estamos haciendo trabajo desde nuestras oficinas, desde nuestros hogares, pero en cualquier momento que seamos convocados vamos a estar, porque es una actividad esencial, ya lo ha dicho el presidente de la República, y nosotros que estamos comprometidos con la cuarta transformación, con el presidente López Obrador, pues estaremos atentos a estas llamadas. Por lo pronto, tenemos un receso que puede durar hasta el 19-20 de abril, pero que si se tiene que adelantar, pues estamos más que puestos, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Hemos hablado de muchos temas, porque, reitero, nos estamos reinventando y ahora pues el trabajo lo hacemos a través de este tipo de aplicaciones. Me decía Alejandro que él a la 1 tiene ya una reunión del grupo parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados. Son más de 200 compañeros que se van a conectar. En el Partido del Trabajo somos casi 40, pues igual tendremos que estar haciendo exactamente lo mismo. Yo me imagino que Citlali está en las mismas. Nosotros no vamos a parar porque creemos que este país, como dice el presidente, es mucha pieza, el pueblo es mucha pieza para lo que está sucediendo. Por eso estamos haciendo este ejercicio en esta idea de estarnos reinventando. Así es que entremos en la materia, si me permiten, dando algunos datos generales, hablando de jóvenes, los jóvenes en el mundo, porque se habla de que la población entre 15 y 24 años no estudia, que ni trabaja, pasó de 259 millones en el 2016 a 267 millones, es decir, una importante cantidad. 2/3 partes de esta cantidad, según algunos estudios, son mujeres, y para el 2021 se estima que podrían ser 273 millones los que estén en esta situación. Y en ese tema, pues la ONU ha reportado que los jóvenes tienen una posición de vulnerabilidad
frente a lo que hoy se conoce como la automatización laboral, es decir, la sustitución de humanos por máquinas, por tecnología, y por eso se piensa que la participación de jóvenes en el ámbito laboral ha disminuido de 568 a 429 millones. Sí, cada vez trabajan menos. Los jóvenes quizás en un esquema tradicional, y ahora estamos demostrando que nos estamos abriendo a otro tipo de escenarios. De los 429 millones de jóvenes que trabajan, 55 viven en condiciones de pobreza extrema, mientras que 71 millones viven en pobreza moderada. Eso es un poquito de hablar del mundo, pero ¿cómo están las cosas en México? ¿Por qué no le pedimos a la senadora Citlali Hernández Mora que nos haga una primera reflexión, ya hablando del tema, de lo que estamos haciendo, de lo que ella está impulsando desde la Cámara de Senadores, precisamente para que los jóvenes tengan un marco jurídico que garantice todos sus derechos? Te escuchamos, mi querida Citlali. Sí, creo que parte primero de tener un diagnóstico, justamente como lo comentabas, de dónde estamos las juventudes, porque acertadamente Alejandro ha dicho como algo que me parece que es importante no perder de vista. Normalmente se habla de la juventud como un ente homogéneo y quizás como con ideas prejuzgadas muy específicas. Y creo que es importante hablar de las juventudes, porque eso nos permite hablar de la pluralidad y digamos, la composición de los jóvenes o de las juventudes en nuestro país y en el mundo, que son muy diversas. Creo que es importante, digamos, primero mencionar que es el momento en el que, de la humanidad a nivel global, en el que más jóvenes habitamos este planeta. Quizás en el que menos bien la pasemos, porque yo decía al inicio que somos quizás las principales víctimas del neoliberalismo, porque se nos ha construido un mundo o una expectativa que es poco viable para la gran mayoría. Es decir, se nos ha dicho que se nos ha construido una idea del éxito basado en lo material. Entonces tú vales en cuanto tienes un auto, en cuanto tienes una casa, en cuanto tienes buena ropa, un celular, y para eso tienes que conseguir un trabajo, pero la realidad es que los trabajos son trabajos precarios en general, pero para los jóvenes mucho más. Entonces creo que las juventudes en este momento viven un momento de frustración, es decir, se nos construye una expectativa que no se va a cumplir y en la realidad vamos viendo que cada vez es más imposible y como no cumplimos con esa expectativa social que tendríamos que cubrir, pues hay una serie de frustraciones. Y ahí es cuando hay una serie de consecuencias. Creo que la mayoría de los jóvenes en este país tienen a veces que enfrentarse al desempleo, a la falta de acceso a las universidades, que como lo ha dicho, y lo ha dicho bien y no es menor que un presidente lo diga, no son o no somos rechazados de las universidades por un tema de conocimientos o porque seamos tontos, sino porque no hay cupo, porque no hay una intención desde el Estado de que las y los jóvenes puedan acceder de manera fácil y sencilla a estudiar una carrera. Entonces, cuando el joven se enfrenta a la realidad, tiene un escenario donde no hay trabajo, no hay espacio en las universidades, no hay condiciones sociales de bienestar y prácticamente las puertas se van cerrando y yo diría que hay un par de puertas que se abren frente a los jóvenes. Migrar, resignarse a esa situación con pocas oportunidades, deprimirse, suicidarse. El suicidio en los jóvenes ha aumentado de una manera exponencial y preocupante, o enrolarse en las filas del crimen o de la delincuencia. Y creo que por eso se vuelve importante, entre otras cosas, apostarle a las juventudes, porque si no generas bienestar en las juventudes, pues se generan una serie de efectos sociales negativos, de malestares sociales, de las cuales, pues lamentablemente los jóvenes somos quienes más están en la cárcel, quienes más somos asesinados, quienes más son detenidos por delincuencia, etcétera. Es decir, algo está pasando mal y yo creo que con su inicio es un sistema político y económico que no ha sabido responder a las nuevas generaciones
y que cada vez ha construido un escenario de menores oportunidades y de mayor desigualdad. Y si la mayoría de la población o un buen sector de la población somos jóvenes y no la estamos pasando bien, pues por supuesto que algo está mal. Y en ese general, más allá de lo que ahorita podamos ahondar, pues resulta que en México los jóvenes no existimos en términos, digamos, jurídicos o constitucionales. Si se revisa la Constitución, en ninguna página, en ningún artículo existe la palabra jóvenes, juventudes, es decir, no somos sujetos de derecho. Y no es que no se haya intentado, ha habido por lo menos más de 10, 14 intentos de promover una ley general de juventudes que permita enmarcar una serie de derechos y que haga exigibles y vuelva responsable al Estado de asumir esos derechos para con las juventudes y que mencione incluso la existencia de la pluralidad que hay de jóvenes. Por eso es que, como lo decía el diputado Viedma, desde inicio de la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados, la Comisión de Juventud, que por primera vez está integrada por jóvenes, que siempre ha existido, pero pocas veces ha estado integrada por tantos jóvenes, y desde la Comisión de Juventud del Senado, pues hemos estado trabajando en por lo menos tres cosas. Una, México firma muchos tratados o muchas convenciones internacionales que después no ratifica, es decir, firma para quedar bien ante el mundo, no ratifica para no hacerse responsable aquí a nivel nacional. Una de ellas ha sido la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Hemos ya en el Senado, que es una de nuestras facultades, exhortado al Ejecutivo a través del canciller para ratificar esta convención y a raíz de eso, digamos, el Estado tener que asumir varias obligaciones. Ahí, sinceramente, que te digo que hay tres temas que siempre, bueno, por lo menos dos temas que siempre han brincado, ¿no? Uno, la objeción de conciencia hacia los jóvenes que quieran o no hacer servicio militar, que eso suele siempre generar problemas en algunos estados, sobre todo con el sector militar. Y el otro que se habla de los derechos sexuales y reproductivos, que eso también mueve ciertas fibras en los sectores religiosos. Pero bueno, ese exhorto se ha hecho, está en cancha de Relaciones Exteriores, de la Cancillería. Nos han dicho que están consultando, tienen que consultar con varias secretarías para ver impactos presupuestales o acciones de política pública que a raíz de asumir esa convención, pues tendrán que asumir una serie de compromisos. Lo segundo es una modificación constitucional, que seguramente también podrá hablar mucho más Alejandro, que busca que, y esa propuesta ya está planteada, ya existe tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, una modificación constitucional para que las y los legisladores, para que el Congreso de la Unión podamos legislar para las juventudes, ¿no? Y eso, digamos, es una cosa que está avanzando para llegar a proponer una ley general de juventudes. Que dicho sea de paso, y voy cerrando para no robarme todo el tema, pues se han hecho una serie de foros a nivel nacional que busca justamente recabar varias demandas y varias denuncias de los jóvenes y poder plasmar en esta Ley General de Juventudes, que es algo que, insisto, se ha querido desde hace mucho, pero no ha habido voluntad. Sobre todo, y yo hasta la fecha he escuchado gente del PRI que creen que vamos a buscar esa ley porque queremos que los jóvenes se sumen a Morena y que se van a empoderar mucho. Es decir, hay un miedo a los jóvenes y detrás del abandono hacia las juventudes también hay un temor a que las juventudes se desarrollen de manera integral, y cuando tienes juventudes plenas, completas, con los derechos garantizados, pues por supuesto que el país gira hacia otro lado, ¿no? Y creo que hay que decirlo, ha habido otros gobiernos que no les ha interesado a los jóvenes, por el contrario, ha habido un desdén, ha habido criminalización, nos han llamado ninis, y también se vuelve importante que por primera vez un presidente desde el Ejecutivo, desde su poder y su mandato, tenga todo el respeto a los jóvenes y no hable despectivamente de ellos e incluso se enoje y reclame que se les siga diciendo ninis, ¿no? Porque no estudiamos, o los jóvenes que no tienen posibilidades de estudiar y trabajar, no lo hacen por gusto, sino por un escenario de franca falta de oportunidades. Los programas sociales que se han lanzado han tenido efecto
Las becas Benito Juárez han tenido un efecto. La principal causa de deserción de muchos de los jóvenes en preparatorias por recurso económico, y de 2019 a la fecha está el dato de que el 20% de la matrícula aumentó. Quiere decir que estas becas están teniendo su efecto, ¿no? Entonces yo por ahí la dejaría en esta primera intervención, porque seguramente el diputado tiene mucho más que aportar. Bueno, estamos en la parte de introducción, mi querido Alejandro, así es que con toda la libertad se pueden retomar, inclusive algunas ideas, conceptos ya externados por la senadora Citlali. Hay que recordar, estamos transmitiendo en Facebook Live, independientemente de que en esta aplicación veo que tenemos algunos participantes, seguramente invitados por ustedes que le están dando seguimiento a través de la cuenta de un servidor, Benjamín Robles Oaxaca, @Benjamín Robles Oaxaca, estamos transmitiendo. Nada más decirles que ayer, de ayer a hoy, tuvimos 100,000 reproducciones en el foro que tuvimos con Giovanna Bañuelos, con María Alemán, con Ángeles Huerta, Maribel Martínez, y yo estoy seguro que hoy tendremos un éxito también de igual forma, porque estamos hablando de un tema trascendental. Yo no sé si quieras ir de lo general o a lo particular, de cómo está la situación de los jóvenes en el mundo, de si podemos afirmar que los jóvenes desarrollan su vida en condiciones de vulnerabilidad, tanto en el mundo como en este país, en nuestros estados. ¿Cuál es la situación que los jóvenes están viviendo en México? Pues arranquemos con tu opinión, mi querido Alejandro. Gracias, Benjamín. Bueno, desde luego coincido absolutamente con toda la intervención de mi querida amiga senadora Citlali. ¿Por qué? Porque vemos este tema desde una visión similar, por no decir que prácticamente la misma. Cuando eres joven, o ser joven, hablando de edades, no de un espíritu, un sentimiento, te enfrentas a situaciones muy complicadas. Y hay un círculo vicioso terrible que es complicado de salirte. Cuando eres joven no tienes experiencia hablando laboralmente, y no tienes experiencia porque no te dan la primera oportunidad, precisamente porque buscan gente que ya sepa de los temas. Pero si nadie te da esta primera oportunidad, pues es un círculo vicioso de nunca tengo experiencia porque nadie me quiere dar la primera oportunidad. Y Citlali hablaba de una palabra que quiero retomar, que es frustración. Muchas veces cuando no hay oportunidades, más allá de que estés capacitado, sobrecalificado incluso, te genera individualmente, mentalmente, mucha frustración. Yo me acuerdo hace 6, 7 años, cuando terminé la universidad, llegué a pensar como de, bueno, ¿y para qué estudié esto? Creo que nunca voy a encontrar trabajo. O de repente hay una etapa de tu vida, hay un momento en el que pareciera que el mundo se te cierra. Y si no sabes o no encuentras una forma correcta de salir de ahí, pues empiezan a los problemas incluso psicológicos contigo mismo, y eso es muy, muy grave. Por eso cuando Citlali habla de frustración, a veces la sociedad es muy dura con los jóvenes respecto a estos temas. Quizá algunos crean que hay una generación que muchas veces es más sensible, que pareciera ser más sensible a ciertos temas. Pero la realidad que tenemos, y coincido con Citlali, no es muy halagadora. Desde luego estamos trabajando para superar todas esas deficiencias, pero el mundo en el que nos han ido orillando, en el que tenemos, insisto, no es muy halagador para las juventudes. No podemos compararnos, o si nos comparamos sería muy triste, con nuestros papás a nuestra edad, pero hace muchos años. También se critica a los jóvenes que muchas veces siguen viviendo con sus papás y no se quieren ir supuestamente, pero las rentas, los alquileres, las pensiones, pensar en un seguro para el retiro, pensar en estos temas a futuro son muy complicados, e incluso me atrevería a decir no existen para gran parte de la población joven, y esa es la realidad en la que nos encontramos tristemente. Por eso la visión del presidente, que entiende más o menos bien que hace falta oportunidades a los jóvenes. Yo coincido totalmente
con, con los programas sociales que atinadamente se están llevando a cabo. Ya también lo mencionó Citlali, hablando de las becas Benito Juárez, que se haya incrementado un 20% de la matrícula, dice muchísimo. Los jóvenes no quieren estar, o sea, los jóvenes quieren estudiar, quieren hacer algo de sus vidas. Es también muy lamentable que si vemos las cifras, los jóvenes que muchas veces, el sector poblacional que muchas veces violencia, son las juventudes, y es todavía más triste que quienes violentan a este sector son también las propias juventudes. O sea, los jóvenes en un círculo terrible de violencia son los que también violentan a los propios jóvenes, porque no hay oportunidades de crecimiento y no hay oportunidades para seguir desarrollando tu proyecto personal de vida. En este sentido, también siguiendo lo que ya dijo la senadora, en ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, por más de 10 años ha habido, no sé, más de 15 intentos por sacar que nunca bueno, muchas cosas, que nunca se tuvo el consenso necesario, que nunca se entendió como tal la importancia de los jóvenes, diferencias políticas, liderazgos, que quién abanderaba el tema, que en el gobierno, en Hacienda o en alguna otra dependencia no les gustaba o no veían con entusiasmo el tema. Ya lo dijo Citlali, los jóvenes, las juventudes no vienen mencionadas ni una sola vez en la Constitución. Por eso hemos estado trabajando, particularmente la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados ha sido la principal bandera hacia una ley de juventudes. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo se inicia este tema? Con una reforma constitucional al artículo 4 para, como ya lo mencionó Citlali, poner a los jóvenes en la Constitución. Y siguiente, para, en el artículo 73, facultar al Congreso para poder legislar en una ley general en la materia. ¿Por qué una ley general? Porque en todos los estados cada quien hizo y entendió lo que quiso en materia de juventud. Hay municipios también en donde existe un área específica de juventud, hay municipios donde no existe nada, donde son jefaturas. Es decir, no hay una homogeneidad para tratar, ni para trabajar, ni para hablar, ni para pensar la juventud en los tres sectores de gobierno que tenemos. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente formular criterios a través de una ley general que puedan seguir de manera homogénea todos los demás órdenes de gobierno. Ahora, yo sí quiero señalar algo bien importante que creo no se había hecho en los intentos pasados. La primera, y Citlali no me va a dejar mentir, estamos trabajando de manera coordinada y desde el inicio lo hicimos con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado y con el Instituto Mexicano de la Juventud. No es solo un tema que se nos ocurrió en la Cámara. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Primero, porque de nada serviría que nosotros o el Senado hiciera una reforma si en la otra Cámara se va a congelar, no se le va a dar seguimiento, no les va a interesar o van a pensar distinto sobre el mismo tema. Por eso es fundamental que estemos en comunicación y así lo hemos venido haciendo este año y medio. Y con el INJUVE, porque es el órgano rector a nivel nacional que ve el tema de juventud, nada más por eso. Y no es cosa menor. Entonces, esta combinación no se había dado antes y me parece que es el camino correcto. Además, también ya lo mencionó Citlali, decidimos que lo más sencillo hubiera sido ponernos a redactar con nuestros asesores una ley, un proyecto, pero eso no era suficiente. Por eso decidimos hacer foros en varios estados. Fuimos a 17 estados de la República, como la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, para preguntarle a los jóvenes desde su visión cuál era su sentir. O sea, no íbamos nosotros a decirles, a ver, aquí viene el diputado a decirte, de esto se trata la juventud. Cada quien lo entiende diferente y por eso la idea era escuchar. Eso era fundamentalmente para poder después trasladar todo eso a una ley. Pero no solo eso, en la Cámara de Diputados se han hecho parlamentos de la juventud. Nosotros hicimos el nuestro, pero con una particularidad muy especial. Fue un parlamento de la juventud
exclusivamente diseñado y planeado para discutir y debatir un proyecto de ley general de juventud. Entonces, fuimos a 17 estados, hicimos un proyecto y ese proyecto se discutió por 300 jóvenes de todo el país y se enriqueció. Y fue un ejercicio muy interesante, muy padre, donde los jóvenes no solo iban a simular, no solo iban a jugar que eran diputados, sino iban a dar su punto de vista y su opinión sobre un tema muy concreto. Entonces, yo estoy muy contento con el trabajo que hemos venido realizando. El Senado de la República hace un par de meses ya aprobó la reforma constitucional que pone en la Constitución a los jóvenes y la reforma al artículo 73 ahora está de nuestro lado y cuando las condiciones regresen a la normalidad haremos lo propio, aprobándolo para que posteriormente se pueda ir a las legislaturas de los estados, donde, por cierto, muy buena relación con los presidentes de las comisiones de juventud. Es decir, una vez que esté la reforma, vamos a tener comunicación e incluso vamos a tratar de presionarlos a todos para poder juntar los 17 congresos locales para que sea una ley vigente, una reforma constitucional vigente. Entonces, hemos venido trabajando de manera muy integral, sumando a todos. Y algo también muy importante, ayer estuvieron con María Alemán, una buena compañera del PRI, al menos en diputados, ha sido un trabajo de la comisión, de la junta directiva, no enfocada a partidos políticos, sino todos, tanto PRI, PAN, PRD, incluso Lucía Riojas, la diputada sin partido, hemos venido trabajando de manera muy plural y de manera muy unida en este tema. Hay otros temas donde se vale diferir, intercambios de opiniones, debate, pero en este sí hemos tratado de ir muy unidos y hasta el momento lo hemos logrado sin protagonismos y que el único protagonista sea la juventud y una generación. Pues estamos hablando, amigas, amigos de Facebook que nos siguen en esta transmisión, con dos jóvenes legisladores que están desarrollando una actividad tan importante que nada más como un botón de muestra está el que ya en ambas cámaras del Congreso de la Unión se está trabajando, ya se aprobó en el Senado, nos lo recuerda ahorita el diputado Alejandro Viedma, esta reforma constitucional para que se faculte al Congreso de la Unión y pueda expedir una ley general de juventud. Que precisamente quien suscribió de entrada esa iniciativa es la senadora Citlali Hernández Mora, por eso estamos muy agradecidos. Estamos hablando con dos gentes que están impulsando en los hechos, no de dientes para afuera, porque la verdad, nada más, luego hay quienes hablan y no hacen nada, pero aquí está gente que sí está haciendo. Y bueno, Citlali, déjame nada más un poco comentarte parte de lo que están diciendo nuestras amigas, amigos en Facebook, porque hay inclusive algunos saludos para ustedes. Heriberto Mendoza dice que nos espera ahí en Cuilapan de Guerrero, aquí en Oaxaca. Saludos a Luis Colín. Jesús Méndez le manda saludo a Alex Viedma. Entonces te mandan saludos, mi querido amigo. Dicen que se me oye muy bajo, espero que ya se haya compuesto el sonido. Saludos, dice Ángel Montalvo, para la senadora Citlali. También me dio mucha curiosidad porque tengo un amigo muy querido que se llama Sergio Gottlieb y dice, creo que hay dos tipos de juventud, la física y la mental, como por ejemplo en la vida los genios como Einstein y Steve Jobs eran jóvenes mentales sin ser jóvenes. Es importante definir de qué tipo de jóvenes estamos hablando. Bueno, estamos hablando de la juventud entre 18, me imagino, no sé cómo viene la reforma porque no la he leído, la propuesta, y 29, 30 años de esos jóvenes, pero tiene razón Sergio, ¿no? Luego hay algunas personas ya más adultas que parecen ser más jóvenes porque traen más ímpetu y vitalidad, pero no, hoy estamos hablando de los derechos de este sector de la población que ha sido minimizado. Bueno, había sido, porque aquí en México ya se ha repetido, pues hay una atención especial. Primero, no permitir que se les diga ninis, porque es despectivo, y por eso hoy tienen una consideración muy importante. Hay un programa de jóvenes construyendo el futuro,
que les ha permitido ante la falta de credenciales para que los contraten, se capaciten un año y puedan ya con una experiencia que luego les están exigiendo entrar a este mercado laboral. Están las becas, en las que yo destaco las de nivel medio superior porque son de carácter universal y bueno, pues cuánta gente nos está apoyando, ya lo decía Alejandro. Se ha incrementado la matrícula en un 20% y esto es impactante. También hay becas en educación media superior. Bueno, un saludo les están enviando a todos ustedes y bueno, pues ya estamos llegando ya, lo quiero decir así de saque, ya a prácticamente media hora de transmisión, pero es que el tema es apasionante. Yo le quiero preguntar a la senadora Citlali, ¿debe darse entonces en este momento un relevo generacional? ¿Debemos afirmar que existen mayores espacios para los jóvenes hoy en día en la toma de decisiones? ¿Y qué decir de las condiciones en las que viven las mujeres jóvenes de nuestro país? De esto y de otros temas que quieras abordar en tu segunda ronda, pues te escuchamos con mucho respeto, senadora Citlali Hernández Mora. Sí, gracias, diputado. Pues me parecen preguntas muy, muy acertadas. Creo que tiene razón el compañero que comenta el tema de, yo no sé si dos tipos de juventudes, pero por lo menos creo que es real, o sea, hay un espíritu joven a veces en nuestros adultos y también hay espíritus viejos en nuestros jóvenes, como decía Salvador Allende, pero me parece que de hecho esa es una de las controversias o de las definiciones que tenemos que dar. La variación de las edades en cuanto se determina un joven es múltiple. Necesitamos incluso en la ley tener claro qué entendemos por jóvenes y qué edades estamos planteando. Pero bueno, en concreto respecto a lo que tú decías, me parece que el relevo generacional es necesario y ya ha iniciado. Yo estoy convencida, porque lo he vivido en carne propia, que el movimiento de transformación que llegó al poder desde sus orígenes ha aglutinado a muchos jóvenes, a muchas generaciones, a muchos sectores de la población, pero a muchos jóvenes que sentimos dolor, indignación, rabia por un México que desde que nacimos, desde que tenemos conciencia, ha sido un México que no queremos, un México que ansiamos cambiar, que ansiamos transformar, que nos duele por todas las injusticias, por la violencia, porque conocemos un poco de nuestra historia y demás. Y ahí creo que un acierto y que poco se ha analizado de Andrés Manuel López Obrador es que el gran llamado que ha hecho desde hace mucho tiempo ha aglutinado a muchas generaciones, pero también a un sector joven importante. Yo he acompañado a Andrés Manuel desde los 14 años, desde que se vivió el proceso de desafuero en la Ciudad de México, y mi generación, yo estoy por cumplir 30 años, ya no soy tampoco tan joven, pero mi generación que participó políticamente en este movimiento, prácticamente desde entonces nos llamó la atención un poco a Andrés Manuel. Y no solo participamos, atendimos el llamado, vimos en él la esperanza y el liderazgo para construir un proyecto de nación, sino que además se nos han abierto las oportunidades de participar más allá de lo que quizás en otros partidos políticos se piensa en los jóvenes. Se les piensa como una cuota a cumplir. Dicho sea de paso, en Morena no hay, nuestros estatutos no ponen una cuota para tener candidatos jóvenes y sin embargo es el partido que más jóvenes tiene en el espacio de toma de decisiones. Y perdón la palabra, que no estamos por relleno, que lamentablemente en otros partidos políticos se mete al hijo, al sobrino, al nieto, por un tema de cumplir con cuotas y por un tema como de tener una cara joven. Pero de eso a que se les permita participar, construir, avanzar, francamente no lo veo. Y creo que en nuestro movimiento ha habido, y hay varios jóvenes, tenemos jóvenes regidores, alcaldes, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, en el Senado. Entonces, creo que el relevo generacional ya inició y es muy importante hablar de eso porque cuando hablamos de la cuarta transformación
hablamos no de un periodo de gobierno, es decir, hablamos de un proceso que va más allá de un sexenio. Cambio de régimen. Andrés Manuel López Obrador, un cambio de régimen. Y cuando hablamos de un cambio de régimen necesitamos nuevos cuadros políticos, nuevos cuadros funcionarios, servidores públicos. Necesitamos renovar la cara pública, no solo, digamos, con caras jóvenes, sino con visiones distintas. Es decir, eh, creo que algo de lo que hemos construido es no solo cambiar el gobierno, sino cambiar el modo de hacer política y el modo de gobernar. Y ahí creo que se necesitan a muchos jóvenes participando, aprendiendo, pero acompañando este proceso. Y cuando yo decía, cuando hablamos de este cambio de régimen, hablamos de un proceso largo. Y si hay alguien, y si hay una generación que se tiene que preguntar qué México puede y debe construir, es nuestra generación. Nuevamente lo digo sin caer en la soberbia generacional. En este movimiento estamos muchas generaciones y hay compañeros que han luchado incluso toda su vida y que gracias a su trabajo y a su esfuerzo hoy estamos en posibilidades de mirar un México distinto. Andrés Manuel nos propuso un plan de gobierno de 6 años y él ha hablado de que se ha acabado el neoliberalismo. Nuestra generación hoy tendría que preguntarse qué significa el post-neoliberalismo. Es decir, si este sistema económico y político que no ha funcionado, que no le ha dado resultados a nuestra generación, pero tampoco a nuestros padres y a nuestros abuelos, aunque lo hayan vivido un poco mejor que nosotros, la realidad es que tampoco dio grandes resultados. Nos toca entonces preguntarnos si hay un proceso de transformación, si hay una voluntad política distinta, si hay un escenario social de mucha esperanza y hay un cambio de gobierno, si nuestra generación no asume el relevo y el proceso con seriedad, con festividad, con creatividad, si no lo arropa como suyo, la transformación va a ser incompleta. Y ahí creo que hay mucho que reflexionar, por eso te decía que me parece que es una pregunta muy importante, porque necesitamos una nueva generación de todo, de políticos, de científicos, de académicos, de artistas, de deportistas, que crezcan con un enfoque distinto. Algo que lamentablemente el neoliberalismo ha implementado es el egoísmo, el no sentirse parte de una comunidad, el crecer a costa de pisotear a otro, y parte de los valores de la transformación justamente son todo lo contrario. Es decir, pensarnos como parte de un país, pensarnos como parte de una comunidad, entender que no vamos a transformar nada si solo nos quedamos en nuestro individualismo o en nuestra persona. Y ahí, bueno, creo que nuestra generación ha iniciado. Falta darle continuidad y concretar y aumentar la discusión de qué México queremos después de un buen sexenio y de un sexenio que cimente la transformación. Y por otro lado, y con eso cierro esta participación, pues también creo que un proceso de transformación que no ponga acento en las mujeres, pues no podría ser completo. Y ser joven y ser mujer suele ser todavía más complicado, ¿no? En los rangos, digamos, o en las estadísticas que tiene bienestar, la persona más vulnerable del país es una niña indígena con discapacidad. Es decir, hay un proceso de desigualdad mayor en mujeres, sin duda, por la condición de violencia simbólica, física, constante que vivimos las mujeres, porque cuando hablamos de un sistema patriarcal, hablamos de un sistema que ha sido construido desde los hombres y para los hombres, y ahí a veces cuesta trabajo que las mujeres podamos incidir en ciertos espacios sin ser violentadas, incluso inconscientemente por compañeros. Entonces, creo que también la agenda de los derechos de las mujeres es una agenda importante y que sin duda está avanzando y va a avanzar en este proceso de transformación, porque cuando decidimos transformar las cosas, decidimos pensar en quienes siempre han sido invisibilizados y en quienes más lo necesitan. Y esos indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas las más pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres y primero las pobres, creo que es una frase profunda que define el proceso que estamos viviendo. Y bueno, ahí las y los jóvenes tenemos mucho que aportar, mucho que aprender, pero bueno, en esas estamos y creo que bueno, el tema del movimiento de las mujeres a nivel nacional, pues la mayoría han sido jóvenes que curiosamente esta nueva ola feminista se junta en un proceso de transformación donde yo estoy convencida de que si logramos que la derecha no nos separe,
podemos avanzar mucho más. Es decir, es el momento en el que la agenda feminista puede crecer mucho más y el momento en el que la agudizarse en los de las mujeres y en construir, ahí también nuestra generación tiene una gran responsabilidad, construir relaciones entre hombres de manera distinta, más humanas, más solidarias. Y bueno, si aprendemos a construir una nación distinta en nuestra generación, creo que ahí hay futuro y creo que ese es el llamado generacional que tenemos en este proceso de transformación. Y pues aquí estamos para ello y creo que parte de la responsabilidad de las y los legisladores jóvenes pues es poder contagiar un poco de ello a nuestra generación que quizás pues ha crecido desdeñándolo todo, ¿no? Al Estado, al sistema, a los políticos, porque nunca han cambiado su vida, pero esta es la posibilidad en la que podamos construir un futuro y un presente distinto. Entonces, pues yo ahí dejaría esta participación, pero creo que es muy importante asumir el relevo ya. Muchas gracias. Dice Alex San Ciprián Marroquín, mi querido Alejandro, dice, los jóvenes ahora sí son protagonistas de su propia historia. Por décadas siempre se les manipuló desde las esferas del gobierno. El movimiento del 68 fue parteaguas a nivel mundial. Robustecer el perfil humanista en la educación ayuda a evitar posibles desencantos atípicos en su ser. Arriba las juventudes 4T, ya se emocionó mucho aquí Emanuel Malle, qué bueno, y arriba por supuesto las juventudes. Estamos hablando de el proceso también legislativo que se está construyendo en el Congreso de la Unión para que pueda existir una ley general de juventudes ya aprobada en la Cámara de Senadores y que se debe entender que ya la minuta se está discutiendo en las comisiones respectivas. ¿Qué debe contener entonces esta ley o qué contiene la minuta que ha aprobado el Senado de la República? ¿Qué deben esperar los jóvenes? ¿Qué más se puede incorporar, mi querido Alejandro Viedma, secretario también de la Comisión de Juventud e integrante de la de Puntos Constitucionales y de Trabajo en la Cámara de Diputados? Claro, solo haré una pertinente acotación para no confundir. Son dos procesos distintos. El primero es la reforma constitucional para facultarnos a legislar en la materia y posteriormente viene ya la ley Correcto. la ley general. El procedimiento, el proceso legislativo en el que nos encontramos es la reforma constitucional, el paso previo. Eso es en donde estamos actualmente. Hay una razón particular por la cual no solo las condiciones en las que estamos nos detuvieron. Nuestra reforma, la reforma que presentó la senadora Citlali, tiene una modificación al artículo 4 constitucional. Yo también estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales en Cámara. Cuando estábamos discutiendo si se subía o no este tema ya para discutirlo, primero se nos dijo, no hay ningún problema, ya nada más está para aprobar. Pero ¿con qué nos encontramos? Y no necesariamente es malo, con que había una reforma prioritaria, trascendental, también al artículo 4. Entonces se tomó la definición de empujar primero la reforma al artículo 4 que mandó el presidente, que establecía la salud universal para todos, las becas y todos estos derechos sociales en la Constitución. Estábamos poniendo en la Constitución el estado de bienestar y una serie muy importante de derechos sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se le dio prioridad a esta reforma porque eran dos reformas al artículo 4. Entonces se tomó la decisión de priorizar una y fue el compromiso de una vez sacando esto, ya nos metemos ahora sí a lo otro. Solo que, bueno, por las condiciones en las que estamos, no lo hemos podido retomar. Pero eso fue lo que pasó legislativamente en ese tema en particular. ¿Qué debería de tener una ley general de juventudes? Hay que hablar, por ejemplo, de un sistema nacional de juventudes, de una política nacional de juventudes, de la perspectiva de juventud. Algo que luego no se entiende, pero yo quiero dar un ejemplo muy particular.
no solo se trata de hacer políticas públicas porque a alguien se les ocurrió o porque creyeron. La perspectiva de juventud es importante. A nivel nacional, a nivel federal, se dio un gran primer paso, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la política pública del gobierno federal con perspectiva de juventud para atacar un problema muy determinado de una población muy determinada, que es los jóvenes. Y la problemática es la falta de oportunidades. Mediante una beca para que puedas por un año, ya todos lo sabemos, capacitarte en algo en particular. Algo que no teníamos hasta entonces, algo innovador, algo con una visión muy por delante. Yo soy tutor del programa, así como muchos otros legisladores, y si no fuera por ese programa, no me habría acercado a jóvenes que ahorita ya están trabajando conmigo después del año, que me demostraron, sin yo conocerlos, porque se inscribieron al programa y se vincularon conmigo, que hay mucho talento. Obviamente nosotros como jóvenes lo sabemos, pero hay experiencias muy enriquecedoras de empresas que se encontraron con una visión distinta de hacer algo que llevaban muchos años haciendo, con estas ganas y con esta innovación que siempre tienen los jóvenes. Entonces, este programa es parte de lo que queremos. O sea, es que cuando se hagan políticas públicas para los jóvenes se piense en la integralidad y en este tipo de cosas. Ya lo mencionaba al inicio. Hay estados, hay ayuntamientos que no tienen áreas específicas para ver el tema de jóvenes. Eso es preocupante. Además, no existen los suficientes mecanismos de coordinación con las instituciones que ya existen para poder trabajar de mejor manera el tema de ser joven o de las políticas públicas para los jóvenes. Entonces, lo que va a buscar esta ley es precisamente articular todos los esfuerzos para que se puedan obtener mejores resultados. Y esto es muy importante para que no se entienda distinto lo que se tiene que hacer en Michoacán, en Nuevo León, en Veracruz, en Oaxaca. Entonces, eso es muy importante. Ahora, otro tema que me quisiera mencionar porque es importante, lo del relevo generacional. A lo mejor no estamos todos los que deberíamos de estar, pero es innegable que como nunca antes se le ha abierto la puerta a los jóvenes en este momento en la política. Tenemos jóvenes en espacios de tomas de decisiones muy importantes, por ejemplo, la senadora Citlali, que no solo es la mujer joven electa de la Ciudad de México, sino una legisladora muy activa. Tenemos, por ejemplo, a Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, joven, extraordinaria, con una visión increíble. La compañera Patti Ortiz, alcaldesa también, que está haciendo un trabajo extraordinario. Y así hay ejemplos. Presidentes municipales, yo soy del Estado de México, tenemos en el municipio de Papalotla, en el municipio de Tezoyuca, y en varios municipios, presidentes municipales jóvenes. También tenemos muchos regidores jóvenes que tienen toda la energía, todas las ganas, y que ya se dieron esta primera apertura para que puedan estar en los espacios. Yo he sostenido muchas veces que quienes ocupamos estos espacios públicos de representación tenemos un compromiso doble con la ciudadanía y con las juventudes. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí y lo que tenemos que demostrar es que podemos hacer un trabajo igual o mejor que los adultos, que no es cierto que juventud signifique inexperiencia, que podemos hacerlo, que también estamos capacitados. Pero esto incluye y esto implica mucha responsabilidad. Si a mí, a Citlali o a algún otro joven lo encontraran o lo señalaran por actos de corrupción, de malos manejos, o no sé, que atropelló a alguien porque iba borracho, cosas por el estilo, la crítica inmediata sería, ya ven esos jóvenes, para eso quieren nuestros espacios, no saben hacer las cosas. Nuestra responsabilidad va enfocada también a eso, en decir, aquí estamos, y como Citlali, como Luisa, como
Gibran, como muchos otros, estamos haciendo un trabajo importante. ¿Para qué? Para dignificar la política, al igual que todos los compañeros de la 4T. ¿Y por qué? Porque no es un secreto, los legisladores, particularmente los diputados, si les preguntamos a las personas, hablan muy mal y nos tienen en una concepción terrible. Entonces, a pesar de los esfuerzos que hemos venido para dignificar la política, todavía queda mucho por hacer, pero empezando por nosotros mismos, creo que es un buen inicio de decir, hay una forma distinta, hay una nueva forma de hacer política a favor de la gente, a favor de la ciudadanía. En mi caso, por ejemplo, además de ser legislador, soy el representante de los diputados y los senadores en el INE. Y soy obviamente el representante de partido más joven en la herradura, en el INE. Y para mí es una responsabilidad aún mayor, porque tengo que estar a la altura y al nivel de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Marco Baños y de muchos otros consejeros. Y si estuviera incluso ahí haciendo un mal papel, sería una vergüenza, sería, o sea, los propios compañeros diputados o la militancia diría, oye, qué mal trabajo estás haciendo. Entonces, es ir también desde nuestro lado como jóvenes, desde mi punto de vista, poner un ejemplo y decir que se puede confiar en las juventudes, que lo estamos haciendo, que tenemos el nivel, que tenemos la capacidad y que solamente ha faltado algunas veces un poco más de oportunidades, que ya se han dado, ya dije algunas, pero que se pueden seguir dando y se agradece que se hayan abierto tantas puertas. En diputados entramos más o menos 20 de Morena, jóvenes, menores de 30 años. La junta directiva de la Comisión de Juventud somos 10, todos entramos menores de 30 años. Y eso es histórico, nunca se había dado. Entonces, sí se han abierto los espacios, pero desde luego todavía falta mucho por hacer. Hasta aquí lo dejaría ahorita. Pues como se dan cuenta, reitero que estamos platicando con la senadora Citlali Hernández Mora. Ella también es secretaria de la Comisión de Juventud allá en la Cámara de Senadores. Está también como secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y participa, reitero, en juventud, en derechos humanos, en relaciones exteriores, América Latina y el Caribe, en trabajo y previsión social, en cultura y economía. Allá en el Senado pues hay más chances, yo ya fui senador, entonces ya sé que hay chance de estar en más comisiones que en la Cámara de Diputados. Y estamos hablando con ellos de un tema en el que se demuestra que desde el Congreso de la Unión se está haciendo algo muy concreto ya a favor de este sector de la población tan importante como son los jóvenes. El presidente López Obrador está cumpliendo, ya se ha reiterado, hay distintas acciones en favor de la juventud del país. Se busca garantizar su derecho a la educación, pero también de acceso al mercado laboral a quienes no han tenido la oportunidad, pues, a través de arranque de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y reitero, en el Congreso de la Unión estamos haciendo, y yo me incluyo porque aunque son las compañeras y compañeros como Citlali y Alejandro quienes lo están haciendo, bueno, pues es que en la Cámara nos dividimos la chamba. El día que se apruebe algo a favor de los migrantes o de los cooperativistas del sector, pues, todos lo hacemos. Yo en eso trabajo porque nos vamos especializando en determinados temas, pero se demuestra que estamos avanzando. Bueno, llegamos ya prácticamente a la hora de transmisión y yo quisiera cerrar entonces, pues ya con algunas conclusiones que puedan ustedes cerrar con algo que haya quedado pendiente, pero también pues recordándole a nuestras amigas y amigos que el gobierno del presidente López Obrador no está comprometido nada más de dientes para afuera, sino en los hechos. Hay muchas acciones a favor de la juventud y lo que se hace en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, quienes formamos parte del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estamos haciendo la chamba que nos corresponde, sobre todo en estos momentos
difíciles que vive el país, donde yo fui oposición por muchos años y hasta en los momentos difíciles apoyábamos al gobierno. Hoy no es así, hoy los opositores andan enloquecidos, pero allá ellos. Nosotros sabemos que el presidente cuenta con la mayor parte de la simpatía de la población, así es que, bueno, pues cerremos, mi querida Citlali, con tus conclusiones. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel a favor de los jóvenes? Porque este es un sector fundamental para la vida política, económica y social de nuestro querido México. Sí. Bueno, el presidente creo que es de los políticos que tiene más claridad con que apostarle a las juventudes, es apostarle al desarrollo y al futuro de un país. Y pensaba ahorita que en su penúltimo libro, en el de 2018, La salida, que escribió antes de las elecciones, él dedicaba justamente su prólogo a los jóvenes. Él decía, dedico estas líneas, el último párrafo de su prólogo así lo dice, más o menos como dedico estas líneas a las nuevas generaciones en el entendido de que si no pudimos o no nos dejaron ganar, son ellos a los que les toca asumir las riendas del país. Y creo que es muy importante, digamos, como marcar las líneas delicadas o delgadas que hay, ¿no? Yo hablo de no caer en la soberbia generacional constantemente porque a veces también hay un sector que cree que solo por ser jóvenes, pues ya merecemos todo, pero creo que es importante lo que dice el diputado Alejandro Viedma. Asumir un cargo de representación popular, una responsabilidad, un espacio de toma de decisiones chico, grande o mediano, implica, y más en este momento donde la transformación es un proceso que amerita dar tiros de precisión y no equivocarse en lo que en lo que ha caído la política tradicional, implica una disciplina, una responsabilidad, un compromiso y una claridad de que la política se tiene que hacer de manera diferente. La política se tiene que reinventar y reivindicar ese noble oficio del que habla Andrés Manuel, del que habla Enrique Dussel y otros intelectuales, tiene que plasmarse en nuestras acciones cotidianas. Si la ciudadanía ve que ese nuevo modo de hacer política existe en sus representantes y sobre todo también en los jóvenes, me parece que hay esperanza y confianza de que podemos seguir transformando este país. Entonces, ese es el gran reto. El gran reto es asumir el relevo generacional con mucha responsabilidad, con mucha humildad, con mucha seriedad, apostar a que las y los jóvenes tengan una realidad de bienestar y acompañar las acciones que está haciendo el presidente. Yo reitero que no estamos en cualquier gobierno, en cualquier cambio de gobierno, estamos en un cambio de régimen y eso implica su resistencia, sus reacciones y lo vemos todos los días. Pero afortunadamente creo que la derecha no ha logrado entender lo que pasó en 2018. No ha logrado entender que hay un México más allá de sus burbujas cotidianas de privilegio. Y en ese sentido creo que nunca han tenido, y quizás no lo entiendan, el sentimiento del pueblo, o cosa que sí entiende Andrés Manuel. Si hay un político que entiende la diversidad, la pluralidad y la composición del México profundo y del México diverso, es Andrés Manuel. Y eso creo que nos lo ha enseñado directa o indirectamente a muchas y a muchos de nosotros, y eso ha inspirado a muchos jóvenes. Si las y los jóvenes somos capaces de entender el momento, de asumirlo, de acompañarlo y de entregar incluso nuestra propia vida a este proceso de transformación, creo que este México tendrá un gran futuro. Y yo creo que ahí la derecha tampoco lo entiende. Como ellos siempre han desdeñado a la juventud, no entienden que hay jóvenes que ya formamos parte de la transformación y que formamos parte de ese nuevo modo de hacer política. Y por otro lado, bueno, pues nos tocará seguir asumiendo la responsabilidad, las que atañen a la responsabilidad propia de ser legisladores y representantes populares, pero también esa doble responsabilidad de la que habla el diputado Viedma, que yo creo que está presente en los jóvenes que estamos tomando decisiones todo el tiempo. Si nosotros fallamos, es un mensaje negativo a quienes nunca han creído en los jóvenes y a quienes quizás nos ven como cierto ejemplo y que a veces no logramos dimensionarlo. Y nos toca eso, abrir camino a un nuevo modo de hacer política, a que el proceso de transformación continúe y a una nueva generación que pueda aprender
como todos nosotros hemos aprendido de quienes tienen más experiencia o más tiempo en esto, pero que también nosotros tenemos mucho que aportar. Entonces, hay un escenario inmenso de oportunidades de combatir esa frustración de la que se habló, y de animar a toda una generación a formar parte de la transformación de este país. Y pues en esas andamos, y agradezco muchísimo este espacio porque estoy segura de que muchas y muchos jóvenes que nos están viendo coincidirán, y muchos adultos también, que también siempre son puente, ¿no? Cuando un adulto te tiende la mano, más que verte como competencia y demás, sin duda nos ayuda muchísimo a los jóvenes, y de eso se trata, de construir un México distinto entre todas y todos. Y pues te agradezco muchísimo, diputado, por este espacio, por hablar de esto, y pues que estén al pendiente de lo próximo que vendrá, que sin duda será la aprobación de la minuta en Cámara de Diputados, y pues la elaboración y ya la aprobación y discusión también de la Ley General de Juventudes, y que nos tocará también difundirla para que los jóvenes sepan que hoy existen o que pronto existirán nombrados en la Constitución. Entonces, pues enhorabuena, y asumir el relevo generacional y a seguir construyendo entre todas y todos. Gracias, Citlali. Tus conclusiones, mi querido Alejandro. Bueno, pues la verdad es que es un gusto platicar con una compañera en la que coincidimos y hemos venido trabajando ya en muchos temas y en muchos foros la ley de juventud. Entonces, pues desde luego, vuelvo a repetir, coincidimos en prácticamente todo. Yo quisiera subrayar un par de cosas. Creo que nunca antes en la historia, si me equivoco, corríjanme, se había destinado tanto dinero a los jóvenes. Está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las becas Benito Juárez, las tandas Benito Juárez, las tandas para el bienestar. Es decir, hay muchos recursos enfocados a un sector muy importante de la población, que también ya lo mencionó la senadora. El presidente entiende perfectamente las problemáticas y por eso diseñó desde el inicio, a través de programas sociales, alguna manera para ir solucionándolo. Ha venido dando resultados. Alguien podrá decir que no es suficiente. Tal vez nunca va a ser suficiente, lamentablemente, pero es un gran inicio. Quisiera hablar nuevamente, pero generacionalmente, de la responsabilidad y del uso de las redes sociales. Como ya lo han mencionado, hay un sector de la derecha, de la ultraderecha, enfocado en difundir noticias, difundir historias alejadas totalmente de la realidad, pero es nuestra responsabilidad como jóvenes, y a lo mejor ya no solo como jóvenes, sino como ciudadanía, estar muy al pendientes de las noticias y saber distinguir cuáles son ciertas, cuáles son falsas, identificar portales que se dedican únicamente a difundir noticias sensacionalistas, noticias amarillistas, etc. Hace unas 2 semanas había una noticia en Rusia que Putin había soltado a los leones en las calles para que la población pudiera estar en su casa. Entonces, pues, yo vi a muchos que decían, no, es Putin, creo que sí lo creo, están los leones en Rusia. Entonces, hay una serie de noticias sensacionalistas, a veces exageradas, otras veces la realidad supera la ficción, pero es una responsabilidad de nosotros como ciudadanía, y ya no solo como jóvenes, saber y estar informándonos constantemente. Y para los que estamos defendiendo al presidente y a la Cuarta Transformación, es todavía triple el compromiso de estar informándonos, porque luego uno mismo ve tantas noticias que dice, a ver, espérame, esta no me hace sentido. Ya uno revisa y ve que no, efectivamente son noticias falsas. Y hay compañeros de nosotros que de repente, sin querer, también caen en ese tipo de noticias. Entonces, es muy, muy importante ser muy responsables tanto en lo que decimos, en lo que compartimos y en lo que estamos revisando. Concluiría finalmente diciendo que, regresando al tema de la Ley General de Juventud, yo
confío totalmente en que regresando y que cuando las condiciones se puedan establecer, vamos a aprobar la nota del Senado y que el otro año estaremos aprobando una ley general de juventud que va a ser en beneficio de toda una generación y de las generaciones que estén por venir. Y será un gran avance porque no solo legisladores, asociaciones también, agrupaciones de jóvenes, de todos los colores, de todas las visiones, han estado por más de 10 años trabajando este tema. Hay quienes iniciaron esta bandera siendo jóvenes y ya no son jóvenes y siguen intentando que esto se haga realidad. Entonces va a ser un triunfo no solo de las juventudes actuales, sino de todos los que han trabajado este tema y también es un reconocimiento a la labor que por muchos años han realizado y que yo estoy totalmente convencido de que esta legislatura, tanto la Cámara de Diputados como la del Senado, va a poder por fin darle una salida y plasmar ahora sí de manera integral una ley general de juventudes. Y finalmente, Benjamín, reconocerte este espacio, esta libertad, esta plática muy, muy a gusto entre amigos sobre un tema que me gusta mucho, que me apasiona mucho y que además estoy defendiendo y he impulsado por año y medio en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Un saludo, senador. Muchas gracias a ti, Alejandro, a quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión en Facebook Live, pues ya saben, en la Cámara de Diputados se ha recibido ya la minuta aprobada por el Senado respecto a modificar la Constitución para facultar al Congreso mexicano y que pueda expedirse esta ley general de juventud. Y como dice Citlali y Alejandro, senadora y compañero diputado, pues ya va a aparecer el término juventud en la Constitución y eso es, pues creo, un paso muy importante de muchos otros que se están dando. Les agradecemos mucho a ustedes dos que hayan aceptado. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, me dice ahorita Isaías Ramírez Toga, que no se olviden de los jóvenes que radicamos en Estados Unidos, necesitamos el apoyo para formar líderes y poder participar en agendas binacionales. Sí hay muchos temas. La verdad se nos pasó ya una hora, pero súper mega rápido, una hora, súper rápido. Y es que estos temas nos apasionan a todas, a todos. Pero estamos trabajando, como se dan cuenta, el proceso legislativo no se detiene, las tareas no se detienen. El apoyo de la mayor parte de los legisladores al presidente López Obrador no se detiene. Hoy en la mañanera decía que está a punto ya de lograrse la aprobación por el número que determina la ley de congresos estatales para aprobar la reforma del cuarto constitucional que establece darle prioridad a la hora de aprobar el presupuesto a estos recursos que van a los programas sociales, que es un acto de justicia. Ahora sí estamos demostrando que por el bien de México, primero los pobres, porque igual se va a priorizar. Así primero, lo primero, apartemos recursos para este tema, así como se tiene que apartar para la deuda que pues, recibimos de gobiernos pasados, más de 10 billones de pesos, es increíble. Y luego se ponen a hablar los del PRI, los del PAN no tienen, ya saben. Es que llegó mi esposa y no quiero decir groserías delante de ella, pero no tienen madre de veras cómo se ponen a decir esas cosas. Pero estamos nosotros luchando acá y les agradecemos que nos hayan seguido. Mañana vamos a tener una mesa de diálogo para hablar del coronavirus, pero con expertos, ya científicos, doctores, porque hemos hablado del coronavirus y el efecto económico que trae ya de sus complicaciones. El lunes vamos a hablar sobre la deuda, aunque ya el presidente ya nos dijo hoy que no está de acuerdo con lo que firmó Mario Delgado de pedir que se condone la deuda que varios países han contraído con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Vamos a hablar de ese tema. El martes vamos a hablar con una compañera tuya, la compañera senadora Indira, que va a hablar con nosotros sobre el desarrollo político de las mujeres y otras compañeras diputadas. El miércoles vamos a tener en una mesa de diálogo a Santiago Nieto, vamos a hablar sobre el combate a la corrupción en la 4T, cómo se está ejerciendo, y así tenemos programada ya varias actividades porque
las tareas legislativas no paran. Sí estamos en aislamiento, pero es un aislamiento activo en el que estamos. Senadora Citlali, muchas gracias. Diputado Viedma, muchas gracias, de verdad. Y a ustedes que nos están escuchando, viendo allá, gracias. Cerramos la transmisión y nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, nos vemos, un gusto. Pues ya cerré Igual. la transmisión en Facebook. Muchas gracias, Citlali, de verdad, muy reconocido. contrario. Alejandro, espero que les haya gustado este ejercicio. La Me verdad es que gustó. yo recorro el estado permanentemente, entonces cuando me dije, ¿qué me voy a quedar en mi casa sin hacer nada? No. Y entonces me he inventado y entonces desarrollar esto pues lleva mucho tiempo, ¿no? Desde hacer las invitaciones, de seleccionar el programa, pero por ejemplo ya toda la semana que viene ya la tengo programada y voy a empezar también con pláticas de empoderamiento, es decir, voy a utilizar pues las redes sociales para seguir haciendo la chamba. Esta aplicación es muy generosa porque desde Zoom te conectas con Facebook y entonces transmites lo que es transmitible. No todas las reuniones se pueden transmitir, pero esta sí. Así es que si ustedes algún día deciden hacerlo y creen que yo puedo participar con ustedes, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, de verdad. Y los espero No, en al contrario. Pronto, esperemos. Una gran iniciativa. Gracias. Saludos. Hasta pronto, amigos. Bye.